En la introducción del Goodman edición 11, que es la mejor edición en la cual está desarrollado alcohol, dice dos cosas que son interesantes. Primero habla de el cociente de partición sangre-aire alveolar, que es de 2001. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada uno que expiramos, o expiramos una parte de 2000 que hay en sangre. Ese es el principio del test de alcoholemia por aire expirado. O sea, lo que hace el aparatito es medir la cantidad que expirás, lo multiplica por 2000 y de esa manera saca la concentración plasmática. Entonces, de cada 2000 que tenemos en sangre, expiramos 1, que sería el 0,0005%. Pero se expresa de esa manera. Y como les dije anteriormente, es el principio del test de alcoholemia para conducir. Esta diapositiva ya es vieja porque ya actualmente en Rosario hay tolerancia cero. Entonces, antiguamente las concentraciones permitidas eran diferentes, pero ya no tiene ningún sentido porque es tolerancia cero y no pueden tener nada de alcohol en el organismo, ya sea particulares, en motocicletas o transporte. Bien, eso es interesante de, digamos, de la introducción. Otra cosa que me parece interesante es que las personas consideran al alcohol como un alimento y no como una droga. ¿Por qué? Primero porque se consume durante la alimentación. Por ejemplo, comemos pizza y tomamos cerveza, comemos un asado y tomamos vino, o algunos fernet. Bueno, pero normalmente se consume con la alimentación. Eso por un lado. Por el otro, se necesitan muchas dosis, tener mucha concentración plasmática para lograr efectos. Por ejemplo, se considera que cuando una persona toma muy levemente alcohol, o sea, imagínense ustedes cuando salen a cenar con sus padres, no con sus amigos, con sus padres o están en familia, consumen aproximadamente 50 a 80 gramos de alcohol. Imagínense si consumieran 50 gramos de paracetamol, se mueren. Lo mismo pasaría si consumieran 50 o 80 gramos de aspirina. Entonces, es por eso, esa es otra causa por la cual las personas consideran al alcohol un alimento y no una droga. Bien, entonces hay tolerancia cero para conducir, no se puede detener nada de alcohol en sangre a la hora de conducir. Fíjense que acá puse clearance, o sea, hablo de eliminación, ¿sí? En principio, ¿por qué vía se administra el alcohol? El alcohol se administra por vía oral. Ustedes siempre que consuman alcohol lo van a consumir por vía oral, ¿sí? En la luz gastrointestinal está la alcohol deshidrogenasa, que ya produce el efecto del primer paso, o sea que metaboliza y elimina al alcohol. Las mujeres tienen un déficit de alcohol deshidrogenasa, por eso las mujeres tienen mayor biodisponibilidad del alcohol que los hombres. La presencia de alimentos retrasa la absorción del alcohol y también la aspirina de alguna manera inhibe el alcohol deshidrogenasa gastrointestinal, entonces aumenta la biodisponibilidad del alcohol. Bien, el alcohol atraviesa la barrera gastrointestinal, pasa al sistema porta y se encuentra con el hígado. En el hígado vamos a tener tres metabolismos que eliminan el alcohol: la alcohol deshidrogenasa, el citocromo 2D1 y las catalasas. Y ahí recién se absorbió el alcohol. O sea, de lo que consumimos, normalmente se absorbe bastante menos de alcohol. Eso es con respecto a la absorción. Con respecto al metabolismo y eliminación, el metabolismo y eliminación, tenemos que el clearance es tanto metabolismo hepático como excreción. El metabolismo hepático ya lo nombré,
es alcohol deshidrogenasa, bueno, metabolismo hepático y metabolismo gastrointestinal, porque también está el alcohol deshidrogenasa gastrointestinal, el alcohol deshidrogenasa hepática, el citocromo 2D1 y las catalasas, que no son importantes. Y después, la parte de la eliminación por excreción es pulmón, que es importante en relación al test de alcoholemia, sudor, que no es importante, y orina, que tiene importancia legal, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito y el paciente da positivo al test de alcoholemia, se le hace un test de orina. Si es que hay un óbito o si hay un accidente importante. El metabolismo y eliminación más importante es el alcohol de deshidrogenasa. Elimina hasta un 98% del alcohol. Es la vía de eliminación más importante, que es por metabolismo. El alcohol es captado por la enzima alcohol deshidrogenasa y es convertido en acetaldehído. El acetaldehído es captado por la enzima aldehído deshidrogenasa, que la aldehído deshidrogenasa es la misma que oxida las catecolaminas a nivel periférico, que está tanto en citoplasma como en mitocondria. Y la aldehído deshidrogenasa convierte al acetaldehído en ácido acético. Y después el ácido acético va a seguir una vía y se va a terminar transformando en agua. Ese es el clearance principal del alcohol, por metabolismo debido al alcohol deshidrogenasa. Hay una interacción medicamentosa, les voy a mencionar dos interacciones medicamentosas por inhibición del aldehído deshidrogenasa. Una está producida por el disulfiram. El disulfiram es una sustancia que se utiliza en la industria del caucho. No sé para qué se utiliza, pero se utiliza en la industria del caucho. Hay alguien que probó el disulfiram en algún momento y se ve que había tomado alcohol y empezó a tener un síndrome caracterizado por taquicardia, síncope, vasodilatación, que después investigaron de por qué se producía y era porque el disulfiram inhibía el alcohol deshidrogenasa. Entonces se producía un acúmulo de acetaldehído. A ese síndrome se lo conoce con el nombre de acetaldehído, disulfiram o antabus, que era el nombre comercial de el disulfiram. El disulfiram se lo empezó a utilizar para los pacientes que quieren dejar de consumir alcohol. Se les daba disulfiram y si llegaban a consumir alcohol iban a tener ese síndrome por acúmulo de acetaldehído, que era vasodilatación, taquicardia, rubor, síncope, y podía llegar hasta ser grave, hasta podía producir la muerte del paciente. Obviamente eso ya no se puede hacer porque está prohibido hacerle daño a un paciente. Además sucedió otra cosa, que los pacientes no podían, por ejemplo, consumir ninguna sustancia, ya sea estética, ya sea de limpieza o de comida que tuviese alcohol. Por ejemplo, el vinagre. El vinagre tiene alcohol. Por ejemplo, el perfume. Los perfumes tienen alcohol. Hay un montón de sustancias que tienen alcohol y no podían consumirlo. Quedó para la historia el síndrome de disulfiram. De todas maneras, es importante saber que existe porque hay algunos antibióticos que producen el síndrome de disulfiram, o sea que inhiben la aldehído deshidrogenasa y producen acúmulo de acetaldehído. No tienen que saber el nombre de los antibióticos, yo les digo, son las cefalosporinas de segunda generación, alguna de ellas, y también el metotrexate. No, el metotrexate no, el metronidazol, perdón, el metronidazol. El metotrexate no es un antibiótico, el metronidazol. Bien, entonces, a los pacientes que consumen cefalosporina de segunda generación o que estén medicados con metronidazol, hay que avisarles que no consuman alcohol, porque puede causar daño. También van a ver en el dibujo de la segunda página que hay otra sustancia que se llama fomepisol. Esa sustancia se utiliza ocasionalmente para la intoxicación con metanol, no con etanol. Y ahora les cuento. El etanol y el metanol comparten metabolismo. O sea, el metanol es el alcohol de quemar, el que se utiliza como combustible. Tiene color azul, pero no es que viene color azul, lo tiñen para diferenciarlo del etanol y le ponen algún que otro producto para que el olor sea diferente. Entonces,
El metanol es captado por el alcohol deshidrogenasa y se transforma en formaldehído. Y después es captado por la aldehído deshidrogenasa y se convierte en ácido fórmico. El ácido fórmico es muy tóxico y puede llegar a producir hasta ceguera. En pacientes intoxicados con metanol, lo que se hace es, aparte de todo lo que se hace en un paciente intoxicado, se le hace lo que se llama la tinilterapia, o sea, se le administra etanol para que el etanol compita por el alcohol deshidrogenasa con el metanol. Entonces se evita el metabolismo. Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, se va haciendo diálisis, se va aumentando la excreción. De esa manera, el metanol se elimina por otra vía que no sea metabolismo, para evitar la formación de los metabolitos estos, que fundamentalmente es el ácido fórmico. La pregunta es, ¿quién se intoxica con metanol? Los alcohólicos. Los alcohólicos crónicos y que ya están, digamos, bastante deteriorados. No solamente tienen que vivir en la calle para intoxicarse con metanol, pero lo que hacen es lo siguiente. Primero, toman el alcohol que les gusta, ya sea cerveza, vino, lo que fuese, whisky, lo que se les ocurra. Después empiezan a utilizar etanol, que a veces lo combinan con algún jugo o demás y lo terminan consumiendo puro. Y por último terminan consumiendo metanol porque es más barato. Entonces es una cuestión de dinero. Mucha gente termina consumiendo metanol o algún otro medicamento que tiene mucho alcohol, como por ejemplo, bueno, no importa, pero hay gente que consume medicamentos que tienen mucha cantidad de alcohol. Son esas las personas que se intoxican con metanol. En Argentina hubo un caso de intoxicación, o sea, una epidemia de intoxicación con metanol porque habían puesto metanol en dos vinos que se comercializaban en botella de vidrio en esa época. Si quieren buscar, uno creo que se llamaba Sol Cuyano, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, se intoxicó bastantes personas. Después se dieron cuenta y lo sacaron del mercado, se dieron cuenta las autoridades sanitarias porque los que lo fabricaron sabían lo que estaban haciendo. Entonces ese es el metabolismo del alcohol. El citocromo 2D1 no es tan importante en cuanto a la cantidad, pero es importantísimo porque es con el que se genera tolerancia. Este es el inducible y las personas que consumen crónicamente alcohol tienen más cantidad de enzima del citocromo 2D1 y las catalasas no es importante. Bien, ahora vamos a empezar con los efectos en los órganos y demás. Empezamos con el sistema nervioso central. Antes de eso, y no me quiero olvidar, el mecanismo de acción del alcohol. ¿Qué hace el alcohol? ¿Cómo actúa? Ustedes ya lo vieron en farmacodinamia. El alcohol estimula o es un agonista del receptor del GABA A, que es un receptor acoplado a canales iónicos, y su apertura produce la entrada del cloro, por eso inhibe las células. Y inhibe un receptor acoplado a canales iónicos de glutamato, que es el de NMDA, N-metildiaminoaspartato. Entonces, el alcohol siempre inhibe, estimula un inhibitorio, o es agonista de un inhibitorio, e inhibe o es antagonista de un excitatorio, que es el del glutamato. Ese es el mecanismo de acción del alcohol. Ahora sí, vamos a los efectos agudos. Bueno, los efectos agudos que se producen más frecuentemente y los que todos buscan son desinhibición, locuacidad, verborragia. ¿Y por qué se produce esto? Porque el alcohol inhibe inhibiciones. O sea, por ejemplo, el carácter de cada persona está producido, está, digamos, formado en base a las experiencias y vivencias. O sea, uno va metiendo trabas, va sacando trabas, se vuelve más desinhibido, menos desinhibido, pero uno es resultado de los años que tiene encima. Y digamos, el carácter es una construcción social. Entonces, es todo construido y es todo formado. Todo lo que se aprendió es lo que inhibe el alcohol. Entonces, por eso, ustedes van a recibir a lo mejor un mensajito
un viernes a las 3, un sábado a las 3 de la mañana diciendo te extraño. ¿Por qué no te lo enviaron a las 2 de la tarde? O sea, esa persona está alcoholizada hasta que se demuestre lo contrario. O sea, no hay que demostrar lo contrario tampoco. O sea, ¿por qué no te lo mandó antes? Porque su coherencia decía que no había que mandarlo. Ahora, y se desinhibió y lo mandó. También, por ejemplo, que inhibe las inhibiciones, por ejemplo, de lo que inhibe es todo lo aprendido, el equilibrio, por ejemplo, las reglas de tránsito, todo lo que es automatismo, todo lo que es cerebelo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a nuestros hogares, dejamos la llave, siempre tenemos un rito que dura más o menos tiempo, pero dejamos la billetera, dejamos el celular o la llave siempre en el mismo lugar. Cuando están alcoholizados, pierden ese automatismo y después no encuentran las cosas. Bueno, hay personas que presentan alteración del ánimo, hay algunas que se ríen, otras que lloran y otros que se vuelven violentos. A dosis más alta produce analgesia, no se utiliza como analgésico, y a dosis aún más alta se produce anestesia. No se utiliza como anestésico, porque las dosis anestésicas son muy similares a las dosis, digamos, que producen depresión respiratoria. Y eso a nivel agudo. A nivel crónico, hay dos patologías que son muy importantes. Una es la encefalopatía de Wernicke y la otra es la psicosis de Korsakoff. Después también, según el Goodman, en Estados Unidos es la causa principal de demencia, produce alteraciones cognitivas, obviamente. La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por tres cosas. Se caracteriza por ataxia, oftalmoplegia, o sea, el paciente no puede enfocar bien, no puede ver bien, y confusión mental. La psicosis es igual que cualquier psicosis, simplemente está relacionada con el uso crónico de alcohol. La encefalopatía de Wernicke está relacionada con el déficit de vitamina B1, de pirofosfato de tiamina. Es importante entender que el paciente alcohólico crónico no come, no se alimenta. Entonces, no solo va a tener déficit de pirofosfato de tiamina, que va a ser una de las causas de encefalopatía de Wernicke, sino que va a tener déficit de calcio, puede haber osteoporosis. Va a tener déficit de todo el complejo B. Bueno, ahí va a haber inhibición del sistema inmune, tanto, o sea, va a haber alteraciones de la inmunidad humoral, tanto como celular, en donde las vitaminas B, digamos, participan. También van a tener neuropatías periféricas. El paciente va a tener anemia de todos los colores. Las anemias se dividen de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo en macrocíticas, normocíticas o microcíticas si son más chiquitos, y de acuerdo a la cantidad de hemoglobina, el color, en hipercrómicas, normocrómicas e hipocrómicas. La que se les ocurra, la combinación que se les ocurra, va a tener este paciente. Aparte va a tener anemia ferropénica, anemia megaloblástica, todos los tipos de anemia. Va a tener déficit de magnesio. El magnesio va a producir apoplejía. ¿Qué es la apoplejía? La apoplejía es la interrupción de una función del sistema nervioso central. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular puede, digamos, interrumpir la acción de el séptimo par, por dar un ejemplo. Bueno, eso es una apoplejía, que puede ser definitiva o puede ser transitoria. Entonces, el paciente va a tener diversas alteraciones que le provoca el déficit de alimentación. No es un paciente desnutrido, el alcohólico crónico, que tiene un montón de consecuencias. Eso con respecto a nivel del sistema nervioso central, con respecto a la inmunidad y las alteraciones hematológicas, que están todas más o menos relacionadas. A nivel del aparato cardiovascular, está lo que se llama la paradoja francesa. La paradoja francesa se debe a que los franceses comen mucha grasa, comen muchos quesos y comen mucha grasa. Entonces deberían tener aumentada las LDL y disminuida las HDL. O sea, recordemos, las LDL son los que agarran el colesterol del hígado y lo llevan a la periferia. Lo contrario hacen las HDL.
agarran el colesterol de la periferia y la llevan al hígado para ser metabolizado. O sea, las HDL son buenas, las LDL colesterol malo, entre comillas. Pero no, fíjense que los franceses tienen aumento de las HDL y disminución de las LDL. O sea que tiene un efecto cardioprotector. ¿Por qué? Porque consumen vino. Y consumen un vino que el primero que se descubrió en esta sustancia fue en el Cabernet Sauvignon, que son los flavonoides. Los flavonoides son los que son cardioprotectores. O sea que producen aumento de las HDL y disminución de las LDL. Cardioprotectores siempre y cuando bebamos con moderación, porque si no, no. Y ahora les pregunto a ver si alguien sabe, ¿qué es beber con moderación? Beber lógicamente. No. Beber con moderación, lo dicen todos los envases de productos alcohólicos. Beber con moderación es una medida, ¿sí? En los hombres, 2 tragos día. En las mujeres, 1 trago día. Eso es beber con moderación. No beber más en hombres de 2 tragos día y en mujeres más de 1 trago día. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiene un trago? 12 gramos de alcohol. Y obviamente, esos 12 gramos de alcohol no se encuentran en la misma cantidad de todas las bebidas. Por ejemplo, se encuentran en 330 mililitros o centímetros cúbicos de cerveza normal, no la artesanal, en una copa de vino, que tiene 150 mililitros, y una onza de destilado, como puede ser gin, ginebra, vodka, etc. Entonces, la mujer solo puede tomar o una latita de cerveza 330, o una copa de vino, o una copa de un destilado. El hombre puede tomar 2 por día. Y esa cantidad de alcohol no produce daño sobre el organismo. O sea, si ustedes se preguntarán, yo me tomo, siendo un hombre, me tomo 2 latitas de 330 por día, ¿soy alcohólico? No. No está considerado alcohólico. O por lo menos no genera daños. ¿Sí? De todas maneras, está bien lo que dije con respecto a si es alcohólico o no es alcohólico. Hay 2 test que tienen que estudiar y lo toma el profesor titular. Uno es el Audit y el otro es el CAGE. Son siglas en inglés. Yo lo tengo a los 2, creo que en mi perfil de Instagram. Sépanlos, y si les toma el profesor titular, les va a decir que lo describan y que le digan para qué sirve, y segundo, que les digan las preguntas que pertenecen al CAGE y al Audit. Son 2 test que evalúan la dependencia al alcohol, de los pacientes al alcohol. Bien, entonces, beber con moderación es eso. 1 trago en mujeres por día, 2 tragos en hombres. No es acumulativo. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? No es acumulativo. O sea, no puedo decir, bueno, no tomo mi trago en toda la semana, de lunes a viernes no tomo mi trago y me los tomo todo el viernes o el sábado. No. O sea, es 1 trago día. Si no lo tomaron, lo perdieron para el resto de su vida. Ahora la pregunta es, ¿vieron que yo al principio le dije que las personas consideran al alcohol como un alimento y no como una droga porque se necesitaban muchas dosis? Bueno, la pregunta es, la cerveza de litro, una cerveza comercial, tiene 5% de graduación alcohólica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 5 gramos en 100 mililitros o en 1 decilitro. Entonces, ¿cuánto alcohol estoy tomando si tomo 1 litro de cerveza? 50 gramos. Entonces, esa es la cantidad. Si me tomo, por ejemplo, 1 litro de whisky, estoy tomando 400 gramos. Es probable que sea hasta un efecto de presión respiratoria. Bueno, así se expresa la graduación alcohólica. Gramos por decilitro o por ciento. Si me tomo 1 litro de vino, 120 gramos. ¿Sí? Más o menos. Igualmente se tiene que fijar cuál es la graduación alcohólica que tiene. Bien, ahora bien, si no tomamos con moderación, ¿qué pasa con respecto al sistema cardiovascular?
Hay hipertensión, tanto sistólica como diastólica. Hay arritmias de alta frecuencia, para esto se usa la warfarina, por ejemplo, fibrilación auricular, aleteo, taquicardia. Para esto se utilizan los betabloqueantes también, como por ejemplo el propranolol o el atenolol también. Son arritmias de alta frecuencia y algunas irregulares. Va a haber una miocardiopatía dilatada y causa apoplejía, que ya les expliqué que generalmente se produce también por el déficit de magnesio. Bien, ¿qué pasa con respecto a la temperatura corporal? Con respecto a la temperatura corporal, el alcohol lo que hace de manera aguda es vasodilatar los vasos a nivel gástrico, por eso genera una sensación de calor, y a nivel cutáneo. El paciente está perdiendo calor, eso de manera aguda, por eso sienten sensación de calor, pero es porque está perdiendo calor el organismo. Y de manera crónica, el paciente se convierte en un poiquilotermo. ¿Qué es un poiquilotermo? El paciente no regula la temperatura corporal. El centro termorregulador hace lo que puede y muchas veces adquiere la temperatura del medio ambiente. Les voy a hacer una observación. No sé si vieron alguno de esas personas que viven en la calle que están en muy malas condiciones, por lo menos de higiene, que en invierno los ven con remera, o lo peor, en verano los ven que están con sobre todo o con algo muy abrigado. Es porque no pueden regular la temperatura corporal. Entonces sienten la temperatura que les toca, o sea, las que al centro termorregulador se le ocurrió. La pregunta es, y aunque suene feo, ¿quiénes se mueren de hipotermia? De hipotermia se mueren los alcohólicos crónicos, los pacientes muy alcoholizados, los pacientes que dependen mucho. Piensen que durante la madrugada, durante el sueño, la temperatura corporal baja. Piensen que un paciente alcohólico crónico no puede regular la temperatura y adquiere la temperatura del medio ambiente. Y si el paciente está dormido en una plaza con temperatura bajo cero, va a adquirir la temperatura bajo cero y se va a morir. ¿Sí? El problema no es que no tiene hogar, porque podría ir a una iglesia, podría ir a un montón de lados a dormir. El problema es el alcoholismo. Diuresis. Bueno, inhibe la antidiurética, por eso genera aumento de la diuresis. Función sexual. De manera aguda aumenta la libido, tanto en hombres como mujeres. En hombres produce disfunción sexual y tanto en mujeres como en hombres produce atrofia gonadal. En las mujeres eso se va a reflejar por amenorrea, por interrupción del ciclo menstrual. Y en hombre la atrofia gonadal es un poco más compleja porque va a producir feminización del individuo. El individuo empieza a tomar características femeninas, por ejemplo, cambia la distribución del vello púbico y del cabello, pierde el pelo en el cuerpo, o el pelo en el cuerpo cualquier otra morfología, pierde la cola de las cejas y puede tener ginecomastia. Esa ginecomastia puede concluir en un cáncer de mama. Con respecto al sueño, creo que esto no está en el Goodman. Se produce la fragmentación del sueño. Si bien de manera aguda disminuye la latencia del sueño, el paciente se duerme más rápido, de manera crónica el paciente alcohólico no puede dormir toda la noche seguida, no puede dormir de un tirón, no puede dormir 8 horas seguidas y se despierta en algún momento de la noche con pesadillas. Eso se llama fragmentación del sueño. A nivel gastrointestinal, que esto es importantísimo, por lo menos porque lo toman mucho. ¿Qué pasa a nivel esofágico? Bueno, a nivel esofágicos ya vamos con las úlceras, con las varices esofágicas, perdón, que ya les explico. Que eso se ve fundamentalmente ya cuando el paciente está cirrótico. Pero bueno, de manera aguda el paciente vomita mucho, tiene reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico va a producir con el tiempo esófago de Barrett, que es la metaplasia del tercio inferior del esófago, adquiere características de epitelio estomacal, secretor, y esa es una metaplasia preneoplásica, puede convertirse en un tumor de esófago. El esófago tiene la complicación de que al no tener serosa no se puede cocer.
También pueden aparecer laceraciones verticales, que se llama esófago de Mallory-Weiss, o síndrome de Mallory-Weiss, que se produce por vomitar seguido. Que son esos desgarros transversales. En el páncreas, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. De hecho, se agarra en algún libro de clínica o de cirugía europeo, les van a leer que la causa más frecuente de pancreatitis es alcohólica. En Europa, en Argentina no. Por lo menos nosotros tenemos la litiasis que supera a las pancreatitis alcohólicas. En estómago produce gastritis, tanto aguda como crónica. Y en hígado, bueno, en hígado lo primero que aparece en cualquier persona que tome la medida que tome o la cantidad que tome de alcohol, aparece infiltración grasa. El hepatocito tiene pequeñas vacuolas con grasa. Si el paciente sigue tomando alcohol, esas vacuolas se empiezan a fusionar y desplazan al núcleo de la periferia. Ese es el momento donde empieza la escatosis, donde también hay acúmulo de grasa a nivel del intersticio, no solamente adentro de la célula, sino también a nivel del intersticio. En este periodo el hígado está más grande y puede llegar a ser palpable, no necesariamente va a ser palpable. ¿Qué sucede si el paciente sigue tomando alcohol? Puede debutar con una hepatitis alcohólica que es igual a cualquier hepatitis, con la diferencia que los virus, la serología para los virus da negativo y tenemos el antecedente de que el paciente es alcohólico, pero es igual a cualquier hepatitis. Y por el otro lado puede concluir en la cirrosis, que la cirrosis es cuando el daño supera a la capacidad regenerativa del hígado. En la cirrosis lo que se va a ver son focos de regeneración rodeados por puentes de fibrosis. El hígado pierde su arquitectura y empieza a disminuir de tamaño, empieza a deformarse su arquitectura. Es acá cuando se produce contracción de los canalículos biliares y se produce, digamos, la hipertensión portal, con lo que va a dar también una ictericia poshepática. Aparte de la hepática también va a ser poshepática porque estamos eliminando los canalículos, o sea, hay una obstrucción en los canalículos por compresión, y es ahí cuando también el flujo se va a alterar y se va a activar lo que es la circulación colateral. La circulación colateral es a nivel de las anastomosis, que usted la conoce, que son parietal, umbilical, hemorroidal y esofágica, y es ahí cuando el paciente tiene varices esofágica cuando vomita puede romperla y puede producir una deshidratación importante, una hipovolemia importantísima, que el paciente puede morir. Con respecto a los efectos inmunitarios hematológicos, ya los acabo de decir, está relacionado con el déficit de alimentación, con el déficit de complejo B, con el déficit de un montón de nutrientes. También algo que no puse porque no lo entendí mucho, y no soy un especialista en el tema, debería preguntarle a mi compañera de mesa de examen, que es docente de química, sobre los retinoides. O sea, hay alguna alteración en los retinoides que hace que el paciente tenga alteraciones oculares. No sé exactamente cuáles, porque no conozco el metabolismo de los retinoides. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. No, profe. Seguimos entonces. Intoxicación aguda por etanol. Seguramente todos ustedes tuvieron, salvo que sean astemia, alguna intoxicación aguda por etanol. La diferencia es, como dijo Paracelso, la cantidad que va a definir la gravedad. ¿Sí? A ver, el alcohol es un tóxico. Ya consumir alcohol a dosis más elevadas que beber con moderación, o sea, que un trago en mujeres o 2 tragos, ya es una intoxicación. Muy leve, pero es intoxicación al fin. Bien, esto básicamente lo tienen que saber de memoria. No lo voy a leer porque lo tienen ahí en pantalla. Esta es la intoxicación. Acá entre el 3 y el 4 estaría el coma. No está en este gráfico que es del Goodman. Falta el coma, pero acá estaría el coma, entre el 3 y el 4. Más cerca al 4 que al 3. ¿Sí?
pero después de estupor viene coma. La pregunta es, ¿qué se hace con un paciente alcoholizado? Bueno, tenemos dos tipos de paciente alcoholizado para mí. El primer paciente alcoholizado es el que está consciente, el que no está en coma, el que no está en estupor. Es el paciente que tal vez no se pueda levantar, se maree, se caiga, esté vomitado y lo tienen que llevar a la casa. Algún alma caritativa a lo mejor lo lleva a un centro de salud, pero normalmente esos cuadros no llegan al centro de salud. ¿Saben cuándo llegan al hospital un paciente alcoholizado? Cuando está en coma. Cuando tratan de despertar a su amigo o a su amiga y esa persona no se despierta. Ahí se preocupan y lo llevan al hospital o a un sanatorio. Ese es el paciente digamos, intoxicado con alcohol que llega al centro de salud. Piensen ustedes mismos. ¿Van a llevar a un amigo si está consciente más allá de que no se pueda parar? No. Se van a quedar cuidándolo de última. No lo van a abandonar, pero no lo van a llevar a un centro de salud. Y generalmente no van ese tipo de personas. Bien, entonces muy probablemente el paciente que llegue a la guardia está en coma. Tiene depresión respiratoria, tiene hipoglicemia, ¿sí? Entonces, signos vitales. Con respecto a la presión arterial de manera aguda no pasa absolutamente nada. La temperatura corporal hay que tener cuidado porque el paciente tiene vasodilatación cutánea y vasodilatación gastrointestinal, fundamentalmente gástrica, y está perdiendo calor. Entonces hay que abrigarlo y ponerlo en un ambiente templado. Eso hay que tener en cuenta, que el paciente está perdiendo calor. Con respecto a la frecuencia cardíaca no va a pasar absolutamente nada. Lo más grave es la depresión respiratoria, que se puede poner un oxímetro de pulso y se ve qué medida se toma. Por ejemplo, ahí se puede poner una bigotera, se puede poner una mascarilla con oxígeno. Y de paso, como el paciente está en coma, se le pone una vía y se gotea un suero glucosado, porque está en hipoglicemia. ¿Por qué está en hipoglicemia? Porque el alcohol acapara todos los NAP de todas las vías. Por eso está en hipoglicemia. Entonces no puede generar glucosa. Bien, ahí terminó la intoxicación, el tratamiento de la intoxicación aguda en el paciente alcohólico. Esperamos hasta que el alcohol se metabolice. Eso es lo que se hace normalmente. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿qué dice el Goodman? El Goodman dice que se puede hacer hemodiálisis. A ver, repasemos. El vómito generar el vómito no se utiliza más. De todas maneras, este paciente es muy probable que vomite solo. El carbón activado no sirve para absorber el alcohol, o sea, no genera absorción. Así que descartado. El lavado gástrico, y es muy poco lo que vamos a recuperar, porque generalmente la intoxicación fue de más de una hora y fue, digamos, de un tiempo largo. No es que se tomó todo de golpe, no es que se tomó 20 litros de cerveza de golpe el paciente. O sea, así que en estómago prácticamente no hay nada. Algo que no dije, el 80% del alcohol se absorbe en el intestino, del intestino delgado, y el 20% en el estómago. Así que también se absorbe en el estómago. Así que medidas para disminuir la absorción no vamos a hacer ninguna. Medidas para aumentar la excreción, el Goodman dice que se hace hemodiálisis. En mi puta vida vi hacer hemodiálisis en un paciente alcoholizado. Y no está nada más indicado. ¿Hay antídoto? No. Tenemos que esperar que el alcohol se metabolice. Recordemos que el alcohol tiene cinética no lineal a concentraciones mayores a 80 miligramos por ciento o decilitro. Recuerden eso, que tiene cinética no lineal a concentraciones mayores de 80 miligramos decilitro. Bien, ahora vamos a ver las aplicaciones del alcohol, fines recreativos. Todas las veces que consuman alcohol va a ser con fines recreativos. Intoxicación con metanol. Expliqué al principio que cuando un paciente estaba intoxicado con metanol, lo que se hacía era la etinilterapia para que el etanol compita con el metanol y este no se pueda metabolizar y no formar los productos tóxicos. Y hay una enfermedad que se llama neuralgia esencial del trigémino. Imagínense que les duele, no sé si alguna vez tuvieron dolor de muela. Hay gente que nunca tuvo un dolor de muela. Imagínense que les duele el mismo dolor, pero de una hemimandíbula.
es insoportable el dolor y hasta lleva al suicidio. Se utilizan otros medicamentos, que no importa cuáles, que son de primera elección o de primera línea para la neuralgia esencial del trigémino. Si estos medicamentos no dan resultado, se hace alcoholinización del ganglio de Gasser. El ganglio se entra por acá, por el foramen oval, y se alcoholiza la hemimandíbula. Acá, por este mismo lugar, es por donde el odontólogo les pone la anestesia. ¿Sí? Acá se pone la anestesia. O sea, acá. Entonces, esa es una utilidad de el alcohol. Más frecuente que la intoxicación con metanol. La pregunta es, ¿antiséptico? No. ¿Y por qué usamos alcohol en gel constantemente para lavarnos las manos? Muy sencillo. Lo que hace el alcohol es barrer la grasa. O sea, esa es la característica del alcohol. Es mucho más eficaz que ustedes se laven la mano. Un lavado social que dura 2 feliz cumpleaños. El lavado social. Eso es lo que dura el lavado social. O sea, 2 cantos de feliz cumpleaños. Eso es más eficaz porque de hecho ustedes están arrastrando, usan jabón y están eliminando, porque está corriendo el agua, están eliminando los microorganismos. ¿Qué hacen con el alcohol en gel? Se pasan de un lado para el otro los microorganismos. No los mata, pero se corren los microorganismos del lugar. O sea, antes estaban toda en la palma de la mano, ahora están en la palma de la mano y en los dedos, por ejemplo. O sea, digan lo que quieran, pero no tiene utilidad como antiséptico. Bien, tolerancia. Hay 2 tipos de tolerancia. Una tolerancia es aguda, que se llama taquifilaxia. No se sabe por qué se produce, pero la idea sería la siguiente. El paciente está tomando alcohol, se empieza a sentir mareado, empieza a sentir, digamos, medio estuporoso, y se le pasa. Sigue tomando alcohol y se le pasa. No está explicado en ningún lado la tolerancia aguda. Pero la tolerancia crónica sí, y ustedes la conocen, es la que se genera con el citocromo 2E1. Cuidado con la utilización de paracetamol. Dependencia. Bueno, hay 2 tipos de dependencia. Dependencia psíquica y dependencia física. Con respecto a dependencia psíquica, yo se los dije en alguna clase, cualquier paciente que quiera dejar de consumir una sustancia de abuso, como es el etanol, es necesario que tenga apoyo, digamos, social, una contención social, ya sea de familiares, amigos, que tenga una contención del médico, un médico que lo acompañe, y que tenga ayuda psicológica. Por ejemplo, puede ir a los grupos como Alcohólicos Anónimos. Si no, es muy difícil que pueda superar la adicción a el tóxico. Eso es importante para cualquier dependencia. Es la dependencia psíquica. Y después tenemos la dependencia física, que cuando el paciente deja de ingerir alcohol va a tener una descarga simpática. Para esto es una de las cosas que se puede utilizar, no sé si para el etanol, pero la clonidina, que se genera irritabilidad, desorientación, ansiedad, insomnio. Y en el peor de los casos se puede producir un cuadro que se llama delirium tremens, donde el paciente convulsiona y delira. Puede ser muy grave el delirium tremens. Aparece en pacientes que tienen una adicción muy crónica, una dependencia muy crónica. No es muy frecuente, pero sí, el insomnio, el temor, temblor, ansiedad, irritabilidad, sí es muy común. Y para terminar, una descripción del SAF, síndrome alcohólico fetal. ¿Cuánto puede tomar una embarazada de alcohol durante la gestación? Nada. Nada, nada, nada. ¿Qué pasa si llega a tomar alcohol la paciente durante el embarazado? Bueno, puede padecer lo que se llama el síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal se caracteriza porque el recién nacido es feo, enano y burro. ¿Qué quiere decir feo? Que tiene malformaciones craneofaciales que ya las voy a describir.
Es burro, porque tiene disfunción del sistema nervioso central, tiene alteraciones cognitivas. Cuando ustedes le muestren la llave o una virome y la esconden debajo por ejemplo, de la sábana, no la va a buscar. O cuando le dan dos cubitos para que los apile, no los apila. O sea que tiene un retraso madurativo. Y que puede ser intrauterino o neonatal, o posterior al parto. Y es enano porque hay falta de crecimiento. Entonces, es feo, burro y enano. Estas son las malformaciones craneofaciales. Yo les voy a decir cuáles son las más características. Bueno, el puente nasal bajo es muy característico, la nariz aplanada. Están lo que se llaman los pliegues epicánticos, que son los pliegues que están en el borde interno del ojo, que es un pliegue similar al que tienen los pacientes Down, con síndrome de Down. Tiene el surco nasolabial, que se llama que no se ve, prácticamente no tiene surco nasolabial. Tiene el labio superior muy fino. Y otras cosas que son interesantes, que tienen malformaciones a nivel de la oreja. Por ejemplo, pueden tener implantación bajo de las orejas, o pueden tener oreja en asa, o sea, como el típico murciélago, o sea, pantallas solares. Y hay otra cosa que no está acá, que es el hipertelorismo, que es que tienen las órbitas separadas, más separadas de lo normal. Esas son las características más frecuentes de las malformaciones craneofaciales. Acá vemos un par de dibujitos con gente, con nenes con síndrome del cólico fetal. Fíjense, todos tienen lo mismo: puente nasal bajo, nariz aplanada. Acá en esta nenita se ven los pliegues epicánticos, acá también. Fíjense, el surco nasolabial ninguno lo tiene, el labio superior es fino. Acá el nene de abajo a la derecha, las orejas son de nasas. Y bueno, alguna malformación más deben tener. Pero son típicas caras de síndrome del cólico fetal. La culpa es de la madre, no es de los nenes. Es, digamos, arruinarle a la persona la vida a un nene si toman alcohol durante el embarazo, porque puede aparecer esto. Y nada más.